Ya estamos aquí junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia. ¿Cómo se llama la música? Es de un trío jazzero que se llama Medeski, Martin and Wood. Ya, Un muy disco que bueno. se llama Invisible. Es bueno, ¿ah? Súper bueno. Sí. Bueno, Sí. y es una buena forma de congregar a todo nuestro público para hablar de ciencia. Exactamente. Vamos a hablar hoy de una hormona que luego que se sintetizó en la década de los 30 más o menos, se ha transformado en algo muy popular por sus efectos terapéuticos. Es un gran mercado, estamos hablando de la testosterona, una hormona obviamente asociada con el sexo masculino, porque producimos en mucho mayor cantidad, las mujeres también, pero en mucho menor cantidad, y por lo tanto se ha utilizado terapéuticamente con muchos, digamos, en asuntos de salud del hombre. Ujú. Pero al mismo tiempo hay muchos mitos sobre los efectos que tiene la testosterona y hay un grupo de investigadores chilenos liderados por el doctor Manuel Estrada, quien es el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además académico del programa de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Chile, que están trabajando explorando el posible impacto que tiene la administración en humanos de testosterona, despejando mitos, por supuesto, y fijándose en ciertos mecanismos y ciertos efectos que tiene en nuestra fisiología. Doctor Manuel Estrada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos qué es lo principal, cuál es el principal mito que existe en torno a la testosterona, a pesar de que lleva tantas décadas administrándose de manera terapéutica. Bueno, lo principal mito es por el mal uso que se le ha dado, principalmente por atletas, donde ellos utilizan una cantidad enorme de análogos de testosterona que son agentes anabólicos, y entre esos hallazgos adversos han visto que se producen problemas cardiovasculares, pero esos son solamente la sobredosis de hormonas. Ya. Entonces, nuestra investigación va principalmente porque una de las principales problemas de salud pública mundiales y en Chile también son los problemas cardiovasculares, y los problemas cardiovasculares son mayores en los hombres que en las mujeres de la misma edad. Esto se revierte después de la menopausia y ahí las mujeres tienen igual o mayores problemas cardiovasculares que el hombre. Entonces, claramente, eso quiere decir que las hormonas sexuales, tanto testosterona como los estrógenos, tienen algo que decir frente a estos problemas cardiovasculares. ¿Y ese vínculo, perdón, no está explorado, suficientemente descrito? No, claro, porque uno pensaba, como decía, que todo se sabía acerca de esta hormona, pero en realidad estos eventos adversos cardiovasculares se describieron en un par de trabajos y son bastante controversiales. No, por lo demás, la evidencia actual indica que la dosis fisiológica o la concentración fisiológica de andrógenos son súper importantes y cardioprotectores, ¿okay? Es decir, que es peor, si uno lo pone desde su punto de vista, tener menos cantidad de andrógenos que tener una concentración fisiológica. Ahora, ¿cuáles son los, por así decirlo, beneficios comprobados de la utilización de testosterona? Hay muchos. Principalmente si uno se va... La testosterona es una hormona que es anabólica y androgénica. Anabólica, eso quiere decir que mantiene la masa muscular y por lo tanto aumenta la síntesis de proteínas. Y eso es muy valioso, sobre todo en nuestra población que está envejeciendo. Por lo tanto, ser autovalente podría marcar la diferencia, ¿no es cierto?, de tener estos niveles adecuados de testosterona, porque ayuda a la producción de masa muscular. También en el humor, también aumenta la libido, es decir, tiene muchos efectos que son positivos. Siempre yo estoy hablando de concentraciones fisiológicas, no estoy hablando de sobredosis de esteroides. Claro, pero concentraciones fisiológicas son que van más allá de las naturales, digamos, de la persona, es decir, administradas de manera voluntaria, digamos, o sea, Claro. por sobre lo que la persona produce naturalmente.
Exacto, muy buena su pregunta. Porque el punto es el siguiente, lo que pasa es que en la testosterona, nosotros tenemos un pic de testosterona, los hombres, en la adolescencia y en el adulto joven, digamos, hasta los 25 años, uno alcanza los niveles más altos de testosterona en el cuerpo. Y luego esa concentración de testosterona baja gradualmente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno tiene una vida plena hasta los 60 años, por ejemplo. Sin embargo, la vía actual y también los agentes estresores hacen que esa concentración de testosterona baje dramáticamente. Incluso pueden encontrar personas hipogonáicas a los 40 años. Entonces, claro, cuando uno dice reemplazo hormonal, quiere decir más o menos la concentración que tendría una persona de 50 años, no la que tendría a los 25 años. Entonces, por eso se ha limitado un poco el uso de esta hormona, a pesar de que, para mí, entender, es el mejor anabólico que uno podría administrarse, en el sentido, porque esta es la hormona fisiológica. Todo lo demás es solamente modulación de la estructura química de la testosterona para tener efectos mucho más anabólicos. Ahora, también hay no sé si un lugar común o un mito instalado, usted me dirá, respecto de la relación entre testosterona y ciertos comportamientos particularmente agresivos. Hay, sin embargo, autores y investigadores más recientes, como Robert Sapolsky, por ejemplo, que ha dicho que no es tan directo eso y que más bien uno podría comprobar lo contrario, que es la agresividad, por ejemplo, en un grupo humano, la que genera que los individuos generen más testosterona, es decir, que hay como una especie de loop. Y hay otros investigadores que han dicho que, en términos de comportamiento social, todo esto, la testosterona más bien lo que hace es amplificar el deseo de recompensa o de castigo en los individuos. ¿Cuánto empalma con su investigación, que es obviamente más a nivel fisiológico, todas estas investigaciones y teorías incluso que van por el lado del efecto en el comportamiento? Porque me imagino que también es algo que se tiene en consideración a la hora de prescribir, por ejemplo, testosterona, ¿no? Claro, por supuesto, es súper interesante lo que usted menciona. A mí me encanta ese tema también. Sí tiene un efecto en el comportamiento, principalmente, como le decía, cuando la persona, por ejemplo, hay juegos de azar también, se ha estudiado, ¿no es cierto? Claro. Las personas que tienen más testosterona son las personas que apuestan más dinero, por ejemplo, son las más arriesgadas, tienen como ese fenotipo. Pero estamos hablando también en rangos fisiológicos de hormonas, porque el problema de la agresividad se ve, por ejemplo, en estos deportistas que usan mucha testosterona, mucho anabólico, ¿no es cierto?, para aumentar su masa muscular. Y a ellos también, ellos son muy anabólicos, por lo tanto la acción es androgénica, es decir, por ejemplo, el pelo se les cae, tienen mucha masa muscular, pero tienen la voz fina. Todos esos aspectos, quiere decir que esa persona está abusando de concentraciones elevadas de testosterona. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, las deportistas que corren 100 metros planos, que no necesitan, qué sé yo, algún tipo de masa muscular distinta que, por ejemplo, un fondista, ella de todas maneras, la mujer utiliza testosterona para aumentar la agresividad, porque en esas carreras cortas de 100 metros planos, que es un estrés constante, ahí utilizan no para aumentar la masa muscular, sino que para ganar esa agresividad, para ganar la competencia. Estamos conversando con el doctor Manuel Estrada, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Específicamente él es académico del programa de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Chile. Hablábamos de los beneficios comprobados. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tiene? Aparte de estos que son los más conocidos, y en el caso de su investigación, ¿qué pasa con el sistema cardiovascular? Bueno, aquí los riesgos cardiovasculares son bien conocidos. Uno de ellos es el aumento del hematocrito. Esto quiere decir de la cantidad de células de glóbulos rojos que tiene la sangre. Por lo tanto, la sangre se vuelve un poquito más densa y por lo tanto la viscosidad de la sangre también, y eso hace que aumente la presión sobre las paredes de los aurículas y ventrículos del corazón. También se ha descrito que disminuye en parte el colesterol HDL, a pesar de que
hay una correlación inversa entre las personas que tienen obesidad o síndromes metabólicos, por ejemplo, o derechamente resistencia a insulina. Ellos tienen más bajo nivel de testosterona que una persona que no tiene esos problemas. También se ha descrito en algunos casos algunos problemas de isquemia, pero estas personas ya presentaban alguna patología cardiovascular de base. Y por supuesto, por sobre todo, y ahí es donde viene un poquito también el miedo de las terapias con andrógenos, es el cáncer de próstata. A pesar de que el cáncer de próstata sí en una primera etapa depende de los niveles de andrógenos, en la segunda etapa o las que avanzan ya no depende de andrógenos, eso se vuelve independiente el cáncer. Ahora, doctor, en concreto, en lo que orienta principalmente su investigación como grupo, entiendo que ustedes lo están enfocando en las vías celulares relacionadas con los efectos de la testosterona en el organismo. ¿Se están concentrando particularmente en el aspecto cardíaco o en todo el organismo en general? Nosotros tenemos como modelo experimental, claro, el sistema cardíaco tanto in vitro como in vivo. Y principalmente nos enfocamos en las rutas que las hormonas, los andrógenos pueden activar para producir hipertrofia. Nosotros principalmente estudiamos hipertrofia cardíaca como un problema de investigación, pero también un problema de salud importante. Y lo que vemos son las vías que llevan a esta hipertrofia, porque finalmente para producir la hipertrofia, que quiere decir básicamente el crecimiento del tamaño de las células, la célula cardíaca, el músculo cardíaco, es una célula totalmente diferenciada. Esto quiere decir que uno nace con una cantidad de cardiomiocitos y muere, con suerte, con la misma cantidad. No se divide. Entonces, cualquier daño que tenga la célula cardíaca implica problemas, ¿no es cierto?, para nuestro propio corazón. Entonces, estudiamos esas vías para determinar cuáles son las más susceptibles para que la testosterona la pueda activar. Eso nos podría dar pistas, ¿no es cierto?, de que finalmente tenemos que tener eso en cuenta para una potencial terapia de reemplazo hormonal. Eso, el enfoque de la investigación y los avances que han tenido, ¿son exclusivamente en hombres o indistintamente en hombres y mujeres? En nuestro modelo in vitro no tenemos sexo. En los modelos in vivo sí, pero ahí nosotros podemos, porque ahí podemos manipular un poco la concentración de andrógenos, porque nosotros podemos extraer las gónadas, y con eso nosotros limitamos la producción de andrógenos endógenos, y por lo tanto nosotros podemos administrar exógenamente la cantidad de testosterona que deseamos estudiar. Doctor, me llamó la atención algo que comentó al principio respecto de las cosas que sí sabemos o los supuestos básicos, ¿cierto?, de la investigación y de todo este tema, que tiene que ver con la mayor prevalencia de enfermedades cardíacas en hombres que en mujeres en ciertos rangos de edad. Entiendo que de todas maneras se ha enfocado y se ha apuntado a ese ejemplo también como un ejemplo de brecha de género en la ciencia, particularmente experimentalmente, porque se sabe mucho de las enfermedades cardíacas en hombres y se sabe poco, justamente por la menor prevalencia y por lo tanto la menor investigación que se hace, etcétera, etcétera, de las enfermedades cardíacas en mujeres. Quería preguntarle si a medida que tanto hombres como mujeres envejecemos y se recurre a terapias de reemplazo hormonal, esa diferencia va acortándose o va cambiando en ese sentido. Claro, efectivamente, nosotros sabemos mucho más al revés de los problemas cardiovasculares en mujeres, y efectivamente porque hay mucho más notorio, porque mientras avanza la edad, ¿no es cierto?, las mujeres sufren menos de problemas cardiovasculares, eso está claro, está confirmadísimo. Sin embargo, los hombres no. Los hombres tienen diferentes tipos y ahí va a depender efectivamente cómo uno se comportó como joven, el problema cardiovascular que va a tener más adelante. Pero efectivamente, después de la menopausia, los problemas cardiovasculares se acentúan en la mujer. Por eso se ha tomado a los estrógenos, que es la hormona sexual femenina por excelencia, como un cardioprotector. Sin embargo, el hombre
con lo que yo les he dicho, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros también perdemos una gran cantidad de nuestra propia hormona sexual, que es la testosterona. Se han hecho muchos estudios y esto se asocia que los bajos niveles o casi nulos niveles de testosterona son más propensos, o las personas son mucho más propensas para tener problemas cardiovasculares. Doctor Manuel Estrada, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, doctor. Pancho, muchísimas gracias también. Un gusto, ¿ah? Oye, escuchemos un poquito de música, parece. Erasure. Esto es como una alarma. Mira, ¿está relacionado con...? Sí, con el poco?